¿Cómo están, chicos? El día de hoy vamos a hablar de géneros y formas musicales. Cuando se habla de géneros musicales, nos estamos refiriendo a una categoría amplia que contiene las formas y estructuras de las obras musicales. El género hace referencia al espíritu de una obra musical. Por tanto, el género musical reúne composiciones musicales que comparten distintos criterios de afinidad. Estos criterios se refieren a la función social. Podemos estar hablando de una música de danza, o de música religiosa, o de música de cine. La música cumple una función. En otras palabras, podemos decir que ciertas composiciones pertenecen a un género por la función social que cumplen, es decir, cumplen una misma función social. Cierto tipo de composiciones, por ejemplo, están dedicadas a hacer música de cine. Otras composiciones estarán dedicadas a hacer música de danza. Otro factor también a prestar atención es la instrumentación. Hablamos de distintos géneros. Puede haber música vocal, música instrumental, música electrónica, etcétera. Pero al hablar de formas musicales nos referimos a un tipo de obra musical. De esta manera, la ópera, la sonata o una sinfonía son formas musicales. El día de hoy entonces nos vamos a concentrar en géneros y formas vocales. ¿Por qué? Porque también hay géneros y formas instrumentales. Las vocales tienen que ver con el canto. Dice que son creadas para ser interpretadas mediante la voz humana, ya sea como solista o en agrupaciones. Y existen numerosas formas vocales que vamos a presentar a continuación. Entonces vamos a empezar viendo una forma vocal, el lead. Esta es una forma vocal monofónica que se interpreta a una sola voz, con un acompañamiento instrumental, generalmente piano, y se basa en un texto. Tiene su origen en una forma musical llamada cantlied, que aparece en el siglo XVII con influencias del aria italiana. Los compositores Schubert y Schumann son grandes maestros del lied. El texto en el que se basa el lied suele ser un poema, lo que conforma una estructura por estrofas, muchas veces con estribillo. Cada uno de ellos lleva su acompañamiento musical que se repite en cada una de las estrofas y estribillos siguientes. En algunos casos, este acompañamiento musical va variando en las sucesivas estrofas y estribillos. Normalmente era compuesta para el disfrute en veladas musicales íntimas. ¿Qué tal si escuchamos parte de una lied? Ahora veamos otra forma vocal, la cantata. Esta pertenece al ámbito vocal, aunque tiene una importante sección instrumental. Existen cantatas de dos tipos, las de carácter profano y las de carácter religioso. La cantata se inicia de una forma muy sencilla y posteriormente va aumentando su complejidad, pasando de una forma simple a una compuesta, reuniendo varias formas simples, el aria recitativa, el dúo, el trío, el coro, etc., según las épocas. Las primeras cantatas eran interpretadas principalmente en academias italianas. Entre los compositores que cultivaron este género se tiene Alessandro Stradella, Antonio Vivaldi, Tommaso Albiboni y Alessandro Scarlatti, quien escribió más de 600 cantatas. Mientras que en Italia, la cantata surge como un género de carácter profano, es decir, que no tiene un carácter religioso. En Alemania, la vinculación entre la música y la iglesia nos permite encontrar un gran número de cantatas de carácter religioso. En Alemania, uno de los compositores de cantatas por excelencia era Johann Sebastian Bach. La cantata, que viene de la palabra cantada, del italiano cantare, es entonces, según la Wikipedia, una pieza musical escrita para una o más voces solistas con acompañamiento musical, generalmente en varios movimientos y en ocasiones con un coro. Se distingue de la pieza para ser tocada o sonada, de la sonata, que es una forma totalmente instrumental, ¿no? La cantata tiene su origen a principios del siglo XVII de forma simultánea en la ópera y el oratorio. El tipo más antiguo de cantata, conocido como cantata da camera o la cantata de cámara, fue compuesto para voz solista sobre un texto secular. Contenía varias secciones en formas vocales contrapuestas, como son los recitativos y las arias. Escuchemos pues parte de una cantata. Vemos ahora el oratorio. El oratorio es una forma vocal perteneciente al orden religioso.
Se asemeja bastante a la cantata, pero con mayores proporciones, dando además a la orquesta una mayor importancia. Su forma está compuesta por elementos similares a los que componen la cantata: arias, recitativos, dúos, tríos, coros, etcétera, con largos fragmentos de música orquestal en ocasiones determinadas. Nos podemos dar cuenta de todo esto que vamos diciendo si escuchamos el Mesías de Händel, pero aquí solo vamos a escuchar una pequeña parte. Pero antes concluyamos diciendo que, según la Wikipedia, el oratorio vendría a ser un género musical dramático sin puesta en escena, ni vestuario, ni decorados, compuesto generalmente para voces solistas, coro y orquesta sinfónica, a veces con un narrador. Su tema es frecuentemente religioso. En ellas incluye historias de la Biblia o del Evangelio, de la vida de Jesús o de las vidas de santos. Pero el oratorio también puede ser profano, ya que puede abordar temas de héroes mitológicos, temas históricos, un himno a la naturaleza, etc. Formalmente bastante cercano a la cantata y a la ópera, el oratorio comprende generalmente una obertura, recitativos, arias y coros. Ahora sí, escuchemos parte del oratorio El Mesías de Händel.